Bien, pues bienvenidos. Este programa piloto tiene su razón fundamental en traer en las redes sociales de Lugia y en el canal de YouTube de Lugia contenido sobre nuestra historia. En este primer programa lo que queremos es hacer un panorama de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y hemos pensado que la mejor ocasión de hacerlo es en este lugar idílico para la historia y para el patrimonio de Valdepeñas, que es el Molino de Santa Ana, y hacerlo en el contexto de unas tertulias molineras, una reunión de amigos en el que estemos charlando de temas que es nuestra pasión, ¿no? la historia de Valdepeñas, y sobre todo pues también hablando de nuestra asociación y de los distintos aspectos de nuestra historia y quizás cosas que nos vayan surgiendo y que vayamos queriendo comentar. La idea de Lugia es la de llevar esto a ya programas monográficos en los que hablemos de la fundación de Valdepeñas, en el que hablemos de la historia de este lugar, el Molino de Santa Ana, en el que hablemos de nuestro urbanismo, de personajes, de momentos históricos que creemos que son muy importantes y que deben divulgarse y estudiarse, ¿no? Y bueno, tenemos a dos socios de Lugia que por su trayectoria pues han desarrollado un trabajo importante. En primer lugar, Serafín Parra, que es el dueño y digamos el alma mater del Molino de Santa Ana, fue el primer presidente de Lugia y también se encargó pues de muchísimas, y todavía sigue siendo pues alma de nuestra asociación y de la crónica. Es el encargado del archivo municipal, del archivo histórico municipal, que es una fuente fundamental del conocimiento histórico de nuestra localidad. Y en segundo lugar nos acompaña Juan Infante, que pues también es fundador de Lugia, es director y coordinador de nuestra crónica hasta hace muy poco, y es cronista oficial de nuestra ciudad. Y yo creo que ellos dos son testigos privilegiados para abordar el carácter importante que tiene Valdepeñas como lugar histórico, como lugar patrimonial, y sobre todo también Lugia como agente que ha motivado y ha provocado un redescubrimiento de nuestra historia, porque vosotros sabéis mejor que nadie que en el 1984 en Valdepeñas lo que vivíamos era un poco una historia construida un poco sobre el mito, que no había razones para creer realmente nuestra historia, que no se sabía muy bien cómo había funcionado la fundación, que teníamos un poco de la memoria de don López Sosa, lo que se había publicado, los documentos fundacionales, pero no se sabía nada más. Incluso carecíamos de lo fundamental. Bueno, ¿cuándo surge el Molino de Santa Ana? ¿Cuándo surge nuestro urbanismo? ¿Por qué son nuestras calles rectilíneas? ¿Por qué en otros lugares no lo son? ¿Qué razones históricas hay sobre eso, ¿no? Y bueno, ese es el resumen de nuestra intención en estos programas. Pero si queréis podemos empezar hablando de Lugia y de que en unos años enseguida celebramos 40 años desde la fundación y 40 años desde que pues, la crónica trimestral, ahora semestral, pues está recogiendo la actualidad, está recogiendo historia, está recogiendo patrimonio, está recogiendo multitud de temas que yo creo que son fundamentales y que sobre todo en el futuro pues se verá, yo creo que este gran valor, ¿no? No sé si os animáis con... yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué supone para vuestra juventud en el año 1984 fundar Lugia? ¿Yo? Empiezo yo. Bueno, yo creo que para todos, para el grupo de los 6 que nos unimos para darle un poco de forma a Lugia, significa mucho. Y para mí, que era también el mayor, pues un aliciente para llenar ese contenido que en un pueblo pequeño, con pocas posibilidades, teníamos y el ansia de saber. Eran relativamente jóvenes todos
y queríamos saber cosas de nuestro pueblo, el por qué la chirina se llama la chirina y las toponimias y por cómo habíamos surgido como pueblo. Como bien has dicho, una de las bases que fue una edición facsímil que hizo Diputación de la crónica de don Lope de Sosa y que no la bebimos, diríamos, porque la compramos, la leímos de cabo a rabo, sacamos todas las pequeñas noticias que salían de Valdepeñas y yo creo que ahí empezó el trabajo de Lugia. Luego pues se fue cuajando la idea de decir, pues vamos a intentar hacer algo también así parecido a la edición esa de don Lope de Sosa, salvando las distancias de que nosotros éramos pues lo que éramos un grupo heterogéneo, que había profesores, maestros, y panaderos, carniceros, herreros, o sea, personas normales y corrientes, pero con una ansia de querer saber de nuestro pueblo. Y a partir de ahí pues empezamos a ir escribiendo y surgió pues desde la génesis de Lugia. Yo creo que fue el año más bien en el 83, cuando se empezó con paseos, quedábamos, nos íbamos al campo, porque nos encantaba también la naturaleza, y ahí ya empezó. En el 84 se plasmó la fundación y luego ya pues dijimos, vamos a ir haciendo algo. Fuimos muy atrevidos y queríamos hacer una revista todos los meses y eso luego ya vimos que era imposible. Al final cuajó la trimestral y bueno, y gracias a Dios pues todavía estamos por aquí. Ha ocurrido pues una cosa que siempre sabemos que es peligrosa, que es el cambio generacional. Y yo, por ejemplo, que era el mayor, y hoy tú que eres el presidente puedes ser perfectamente mi hijo. O sea que ya ha habido un cambio completamente generacional y yo creo que esa alegría y ese orgullo lo compartimos los 6 que fundamos Lugia y por ahí fue un poco el origen de Lugia. Luego pues ya hemos contado con gente muy trabajadora. Hay que olvidar a Juan, que fue el que se echó un poco el trabajo de la confección de la crónica, y tampoco me quiero olvidar sobre todo de otras 2 personas muy importantes, que fue Ángel Infante, que él sabrá, lo sabe y nunca se lo agradeceremos, el pasar todo a máquina, corregirlo y demás, fue un pilar fundamental. Yo creo que sin él no lo hubiéramos podido hacer. Y otra persona, Emiliano, que por desgracia ya no nos acompaña, con sus dibujos, con su humor, con ese talante que tenía, que es el que puso los cimientos para que empezáramos así. Sí, muy bien. Bueno, yo en primer lugar, José Manuel, creo que procede felicitaros a la directiva actual por el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Yo siempre he hecho una afirmación y es que un trabajo, una asociación como la nuestra, que va a cumplir 40 años en 2024, no es un trabajo bien realizado si no tiene una continuidad, cuando no tienen influencia los fundadores. Yo creo que, bueno, Serafín que continúa ahora, pero que el resto ya no estamos en primera línea y si nos hemos apartado y esto sigue funcionando con éxito es porque entre todos hemos hecho un buen trabajo. Con respecto a lo que decía, bueno, pues éramos jóvenes, ¿no? Serafín dice que era mayor, también era un chaval, pero yo recuerdo que acepté la responsabilidad y el reto de dirigir la crónica cuando yo tenía 25 años. Entonces, ¿qué es lo que teníamos esos jóvenes? Una ilusión grandísima, no solo en hacer la crónica, que todos reconocemos que es el alma y ha sido la estructura que ha mantenido a Lugia,
sino que además nos atrevíamos con otras muchas cosas, ¿no? que hicimos en los primeros años, cosas importantes que han cuajado en Valdepeñas y afortunadamente, con el mismo razonamiento que hacía antes, han cuajado sin que ya Lugia sea necesaria. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la fiesta de la Candelaria, a los concursos que se hicieron de Belénes, por ejemplo, que ahora siguen haciéndose, a la recuperación del carnaval, o sea, muchas cosas que no tienen que ver directamente con nosotros, y fuimos capaces de hacerlo. Y como bien dice, aunque luego monográficamente tratemos otros temas, pero sí me gustaría comentar que aparte de la crónica, que por cierto creemos que es la más antigua, la revista de estas características más antiguas de la provincia, aparte de eso hemos hecho cantidad de exposiciones, de concursos, de viajes, o sea, una serie de presentación, recuerdo con mucho cariño la presentación en La Económica, ¿no? En el Rascón de La Económica, donde hablamos de nuestra historia. Hemos hecho unos libros interesantísimos que, como bien decías tú, han sido el inicio de otras investigaciones más serias, como fue el caso de la historia de la Cofradía del Cristo de Chircales, del libro de fotografías antiguas, ¿no? que aquello fue impresionante porque nace a raíz de una exposición que hicimos que tuvo más de 5.000 visitas, o sea que fue impresionante. Pero sobre todo en el tema de la crónica, que también, como en cualquier colectivo, pues ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Y reitero lo que decía antes, ¿no? Que a pesar de eso, pues llevamos ya casi 40 años y se mantiene con una calidad y con una ilusión, con una estructura que también se ha respetado un poco o bastante a lo que hemos hecho, que nuestro trabajo como crónica pues es el contar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y dejar constancia de la actualidad, que eso es importantísimo. Tú has nombrado, Serafín, algunos nombres, totalmente de acuerdo, y yo apuntaría también otro, el de Juan Cabrera, la labor que está haciendo, que eso no tiene precio, ¿no? Con los trabajos que se han hecho. Han sido muchos los presidentes, no ya tendremos tiempo de citarlos, pero también me gustaría destacar la importancia de un acto que yo recuerdo con mucho cariño, que fue las Jornadas Poéticas de los Jilgueros, que también fuimos protagonistas nosotros. Bueno, y Serafín, te recordarás conmigo que a raíz de los trabajos que realizábamos nosotros, pues a ti te nombraron archivero municipal y a mí cronista oficial. Correcto. Hemos hecho muchísimas cosas juntas y bueno, yo finalizar esta primera intervención hablando también de que el origen de Lugia ha servido para crear otras cosas. Quizá esto no lo sepa tanta gente, pero sí lo quiero comentar. Fue a raíz de los remates, esos hermosos remates que hacíamos en el cortijo vuestro, de tu padre, también uno de los fundadores, y fue, bueno, en paseo, hablando con Domingo, con Serafín, oye, ¿por qué no hacemos algo ya dedicado a la gastronomía, pero vamos a darle un toque comarcal? Y creamos el Dornillo, que tiene su sede también aquí en el Molino y que va a cumplir 20 años. Se ha hecho una gran labor de recuperando tradiciones gastronómicas. A raíz de ahí se funda FECOAN, que es la Federación Andaluza de Cofradías Gastronómicas, que también tiene su sede aquí en el Molino. Y luego también por nuestros paseos, como citaba Serafín antes, pues descubrimos a raíz de una publicación sobre las vías pecuarias en Lugia, pues nos hemos pateado la sierra, Domingo, yo con nuestros hijos, Serafín, y estamos trabajando, bueno, hasta el punto que se constituyó un club de senderismo, Quercus, que preside Domingo Molina, y que, bueno, estamos trabajando mucho en el tema de recuperación de vías pecuarias junto con el ayuntamiento. Y yo finalizo también, ahora que digo ayuntamiento, la colaboración que ha habido siempre por todos los alcaldes con nuestra trayectoria. Eso yo creo que es un punto muy interesante. Recuerdo, me parece que fue en el 20 aniversario, cuando hicimos un acto en el que participaron todos los alcaldes y la alcaldesa que en el tiempo de Lugia habían participado. Eso demuestra objetividad
eso demuestra un reconocimiento a un trabajo desinteresado y que lo único que nos mueve pues es el amor por nuestro pueblo y por recuperar el trabajo tan apasionante que nos movía. Quizá eche un poco de menos, que tuvo una época brillante también, la sección juvenil, que hizo cosas muy interesantes, a nivel de medio ambiente, del Natura Festival, hicieron muchas cosas, y quizá ese sea, aunque son muy jóvenes ahora en la directiva, quizás sería ese otro reto, ¿no?, el de recuperar esta faceta de Hombre, es indudable que lo que habéis hablado, que una segunda generación es lo que garantiza el éxito de todos los fines de la asociación, y que si podemos alargar la vida de la asociación trayendo gente joven que viva realmente Lugia y sus contenidos como propios, entonces cuando se habrá conseguido el éxito. Yo cuando le doy nuestra revista, nuestra crónica a algún investigador de fuera, siempre lo llamativo es, pero bueno, tantos años lleváis publicando esto, es que aquí hay una pluviometría, es que aquí hay una demografía, es que hay una actualidad gráfica. Esto llega 30 y tantos años para atrás, y efectivamente hay otra sección que yo, al ver la hemeroteca de la crónica, el hace 100 años. El hace 100 años es valiosísimo, porque no solo ya porque descubre las actas del ayuntamiento hace 100 años, sino que, digamos, hace 30 años ya se venía haciendo esto, y somos capaces de ir produciendo material, fuentes primarias de la historia, y describiéndolas para la investigación. Cualquiera que quiera conocer la historia del siglo XX ya de Valdepeñas, una herramienta, además del archivo histórico municipal, es ya Lugia, porque ahí ya están descritas las actas de los primeros años del siglo XX, y bueno, el fin es seguir haciéndolo, y que se describan pues toda serie de actas municipales. Es decir, tenemos ahí un valor impresionante que no solo nos resulta útil al presente, es decir, no solo sirve de crónica, sino que además es una cápsula del tiempo que va a permitir pues que Valdepeñas sea conocido, y todo el fenómeno histórico en torno a él, pues no solo en la comarca, en la provincia, sino de un aspecto nacional e internacional. La página web de Lugia tiene miles de visitas, no solo de nuestro ámbito local, sino tiene visitas de muchísimos sitios. La crónica es vista por un montón de personas. En Google coloca, entre comillas, no sé, Luis Caballero Pozo, que es uno de nuestros grandes escritores y uno de nuestros grandes personajes de nuestra historia, y aparece todos sus trabajos en Lugia, aparecen todas las referencias que los primeros números, gracias a que eso se ha digitalizado y está puesto ahí a disposición del interesado, ¿no? Por lo tanto, ese potencial es enorme, ¿no? Y la invitación que nos hacía Juan es clave, porque si somos capaces de captar a la juventud en ese sentido de que recuperemos aquí nuestra identidad como ciudad, que veamos y que sepamos ver en las páginas de Lugia que recogemos tradiciones que son perfectamente aplicables a nuestro siglo, que seguimos haciendo la Candelaria, que seguimos practicando la fiesta de la matanza como la hace el Dornillo, que la palabra remate, cualquier valdepeñero lo asocia como una fiesta alusiva al final de una cosecha, y que es algo importante, que es algo que se celebra. Eso es un valor inmaterial fundamental, ¿no? Y sobre todo yo destacaría, ya en último lugar, el cariño social que tiene Lugia, porque no solo por los valdepeñeros que han salido fuera a vivir de Valdepeñas, ¿no?, y que hemos sido tantos los que hemos estudiado fuera y vivido fuera. Lugia ha sido el nexo de muchísimas familias que han estado trabajando fuera en momentos en los que no existía internet, en momentos en los que no existían las redes sociales y que era dificultoso mantener el contacto. Muchísimas personas han conseguido enlazar esto, y si os parece, yo creo que deberíamos comentar un poco ese primer valdepeñero que descubre Lugia, que es don Luis Caballero Pozo, porque en esas cartas que dirige a Lugia, que es un hombre que ya tiene 90 años, que él ha nacido en el siglo XIX, en 1897, que ha vivido pues todas las vicisitudes de los años 20,
los años 30, la guerra civil, que para él fue muy angustiosa, la posguerra, y que en los años 80 y 90 descubre algo que él había pensado en su juventud y que él por nada del mundo se podía poder imaginar que alguien hubiera caído en hacer una publicación, algo así. Y para él, yo creo que Lugia le diste una segunda juventud, además lo dice en las cartas, con todos los problemas, con toda la vejez, con todo lo que las ideas que se me presentan, Lugia para mí ahora mismo es una segunda juventud, y es cuando él empieza a mandar artículos con un cariño impresionante a la historia. En esas páginas empieza a, digamos, hacer invitaciones, debéis de seguir por este aspecto, es interesante seguir la Semana Santa, es interesante seguir la historia de, pues no sé, de don Gregorio Milla, es interesante abordar este aspecto pues, de nuestra naturaleza, la sierra. Es el primero que habla de los quejigos de la sierra como patrimonio natural, antes de que exista pues, cualquier proyecto de posible parque, cualquier fórmula de protección. Dice, recuerdo que tiene un párrafo hablando pues, de que había lince y que él había sido testigo de cómo había visto un lince, y que eso tiempo después se dio cuenta de, madre mía, ¿cómo he sido yo capaz de ver un lince si ahora es el animal más protegido en España, ¿no? Ese enorme cariño que demostró un valdepeñero desde fuera, totalmente enamorado, incluso lo lleva al aspecto literario. Él le da un nombre literario a Valdepeñas, lo llama Valle Claro, y se pone a escribir como un loco en esa ancianidad, y digamos que si no hubiera tenido 90 años hubiera seguido produciendo toda una serie de artículos que si Dios quiere dentro de un tiempo podremos ver ya reunidos, editados, porque Lugia está digitalizando su archivo, y dentro de poco pues podremos ver esas cartas directamente que envió a Lugia y que conservamos en el archivo, ¿no? Pero, ¿qué supone para vosotros ese papel de los ancianos, entre comillas,